Un nuevo capítulo se abre en las relaciones entre México y Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump ha nombrado a Ron Johnson como próximo embajador en México, una designación que ya ha generado importantes reacciones en ambos lados de la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un mensaje claro y firme. México mantendrá su dignidad y soberanía. Colaboraremos y cooperaremos en todo lo que se requiera, afirmó la mandataria, pero siempre será en interés del pueblo de México y de la nación. Sus palabras resuenan como una declaración de principios. La relación será de iguales, no de subordinación. ¿Pero quién es Ron Johnson, el hombre elegido para representar los intereses estadounidenses en México? Su perfil es llamativo, un veterano de más de 40 años en el gobierno estadounidense, con una carrera que comenzó en las Fuerzas Armadas y continuó en la CIA. Sorprendentemente, su única experiencia diplomática fue como embajador en El Salvador entre 2019 y 2021. El anuncio de Trump sobre Johnson vino acompañado de una agenda clara. A través de su red social Truth Social, el presidente electo declaró que Johnson trabajará estrechamente con Marco Rubio, su nominado para secretario de Estado, con objetivos específicos: detener la migración irregular, combatir el tráfico de fentanilo y hacer que Estados Unidos esté seguro de nuevo. Sin embargo, el camino de Johnson hacia la embajada no está garantizado. Como todos los embajadores estadounidenses, su nombramiento debe ser aprobado por el Senado, un proceso que podría revelar más detalles sobre su visión para la relación bilateral. Este nombramiento marca el tono de lo que podría ser una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollará esta dinámica entre un experimentado agente de inteligencia convertido en diplomático y un México que reafirma su soberanía? La respuesta de la presidenta Sheinbaum sugiere que México está preparado para este nuevo capítulo, dispuesto a cooperar, pero firme en defender sus intereses nacionales. Veamos sus declaraciones en la mañanera a continuación. Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente. Que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante particularmente el periodo de Calderón hubo mucha subordinación y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces, no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas, colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular,
Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. No, lo que dije es que no cualquier declaración que haga el presidente Trump hoy vamos a estar en un debate permanente, ¿no? Él tiene su forma de comunicar y dije que el pueblo de México sepa que siempre vamos a defender a México en cualquier circunstancia. No creo que deba hablarse así de Canadá. Canadá también es un país libre, independiente, soberano, tiene su parte vinculada con otros países por su historia, pero creo que entre todos debemos tratarnos como iguales. Es finalmente la máxima de Juárez, que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y tiene que ver con la fraternidad universal que siempre hemos defendido nosotros. Pero tampoco es que vamos a estar contestando cualquier declaración. Y confío en que va a haber una buena relación con Estados Unidos y repito nuevamente, en la defensa de nuestra soberanía y los intereses del pueblo de México y de la nación, vamos a buscar colaborar y coordinarnos y además somos socios comerciales y hacemos una economía conjunta muy poderosa y fuerte frente a la competencia con otras regiones del mundo. 8,447 personas inscritas, se han revisado 15,533 expedientes y nos faltan por revisar 2,914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del comité el próximo domingo 15 de diciembre. Quiero comentarles que en nuestro comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CURP y la CURP en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. La plataforma detecta inmediatamente si la CURP ya se utilizó y rechaza otro registro adicional. Por eso estos números que estamos teniendo aquí son registros reales cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Hasta este momento, ¿cuáles son los resultados que nos arrojan? 8,626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad, 5,795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1,112 personas. ¿Qué quiere decir en observación?
personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren. Y reitero, hasta este momento llevamos 15.533 expedientes, ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, pero vamos a terminar y a dar buenos resultados. La siguiente, por favor. Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes. A partir del próximo lunes, el Comité de Evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales. El tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. Esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la fama pública, con la honestidad, en fin, que las personas que pasen la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados que nos puedan arrojar el Poder Judicial con el que estamos comprometidos para integrar. Entonces, esta segunda etapa, que empezará el lunes próximo, nos va a permitir escoger los finalistas o las finalistas, por decirlo de alguna manera, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente. La próxima semana les iremos ya dando algunos detalles de cómo llevaremos a cabo estas entrevistas y también les daremos ya los resultados finales de esta etapa. Quiero decirles que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha trabajado con intensidad, con transparencia de cara a la gente, con un sistema tecnológico muy adecuado gracias a la agencia digital y el apoyo de Pepe Merino, y quiero reiterar 3 temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces,
pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo poder judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón, van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas, o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. He llamado a todos y a todas las gobernadoras y jefas de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije es una sugerencia respetable a todos para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay
alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad. Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Yo fue un llamado respetuoso.